Pensamiento del día, jueves 19 de junio. La paz es fruto de la justicia. Jesús nos pide un amor capaz de hacerse diálogo, es decir, un amor que lejos de encerrarse orgullosamente en nuestra propia individualidad, sepa abrirse a todos y colaborar con todas las personas de buena voluntad para construir juntos la paz y la unidad en el mundo. Tratemos, pues, de abrir los ojos a los prójimos que encontremos para admirar el bien que hacen, sean cuales fueran sus convicciones, para sentirnos solidarios con ellos y animarnos mutuamente por el camino de la justicia y del amor. Chiara Lubich, La doctrina espiritual, editorial Ciudad Nueva. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.